deja huella. Cada instante de la vida, siéntelo. Muy estimados televidentes, apenas el muchacho sale de su casa, ha recibido en la iglesia la catequesis para la primera comunión, para la confirmación, y entra a la escuela oficial, secundaria, preparatoria, universidad, y va oyendo una y otra vez que la iglesia es oscurantista, que la iglesia es enemiga de la ciencia, enemiga del progreso, y cosas parecidas. Y algunos que no van muy fundados en la fe, pues en unos cuantos días se la arrancan, se la oscurecen y lo hacen, como quien dice, extraño y medio enemigo de la iglesia. En este breve mensaje semanal tratamos ahora un contributo, uno de los muchos contributos de la iglesia a la cultura y civilización de Occidente. Se trata de la cultura greco-romana, de los clásicos que decimos. La cultura de Occidente tiene su matriz en Grecia y en Roma. La filosofía, el derecho, las matemáticas, la poesía, el arte, la escultura, la retórica, la lógica, la historia y hasta los deportes tienen su origen en Grecia. Pienses en las Olimpiadas, que inspiraron las Olimpiadas modernas. La cultura de Occidente fuera otra si no conociéramos a los clásicos griegos y latinos. Con la invasión de los bárbaros que tuvo lugar en los siglos IV, V y VI, Europa cayó realmente en el caos y en la oscuridad, en el desorden. Desapareció el Imperio Romano de Occidente y la única luz que quedó por allí brillando fue la iglesia, bien organizada, con el Papa, sus obispos, sus diócesis y sus parroquias, y sobre todo sus conventos. La Europa de los bárbaros estaba poblada de conventos que eran centros de civilización, de adoctrinamiento en la fe y también de enseñanza y de orden. Debemos a los monjes cistercienses, benedictinos, ya fueran irlandeses, alemanes, italianos, franceses, o ingleses, les debemos el inmenso trabajo de haber copiado los manuscritos. Piénsese que no había imprenta, que cada libro se escribía a mano y la materia para escribir los libros eran solamente o el pergamino de Egipto, el papiro de Egipto, o los pergaminos, que eran pellejos de animales, de cabras, de chivas o de terneros. Entonces un libro era un tesoro, se escribía a mano, el papel, la materia en que se hacía el papiro o el cuero eran, por supuesto, caros, y un libro valía un tesoro y había muy pocos. Con la invasión de los bárbaros estaban en peligro de desaparecer, porque desaparecieron los centros de enseñanza, de desaparecer también los libros de la antigüedad, y los monjes se dedicaron a copiar pacientemente, y como dicen algunos de ellos, con grande cansancio. Uno escribió, dice, aunque son 3 los dedos que sostienen la pluma, pero todo el cuerpo se fatiga, todo el cuerpo se pone tenso y nervioso por las horas largas, bajo frío a veces intenso, o también a la luz de una vela. Otro monje escribe, el lector al que le llegue este libro, pues compréndame, tenga un pensamiento para mí de gratitud, porque lo hice también en las noches, cuando no pude acabar de día, y espero que Dios me recompense.
Conocemos a los clásicos, Platón, Aristóteles y sus escritos, las tragedias griegas, el poeta Homero, el historiador Heródoto, a los latinos, Lactancio, Plutarco, Cicerón, Séneca, Ovidio, etc. Los conocemos porque los monjes pasaron a mano, pacientemente, en largas jornadas y a veces vigilias de trabajo muy arduo, aquellos manuscritos, sin dejar de copiar también algunos que fueran poco edificantes. Algunos escritos de los antiguos no eran muy edificantes, todos los pasaron, sin más ni más. ¿Qué significa? Que ellos debieron conocer el griego y el latín para poderlos pasar. Y no solamente conocieron el griego y el latín, sino estudiaron también el pensamiento de los antiguos y lo transmitieron a nosotros. Es una cosa comprobada y sabida que conocemos la cultura clásica de griegos y latinos gracias a los monjes de la Iglesia Católica. Sin ese conocimiento, la cultura de Occidente fuera otra, no sería la que es ahora, sería totalmente distinta. El conde de Montalembert, por allá en 1860-70, escribió 6 tomos de la historia de los monjes de Occidente. 6 tomos, y sin embargo se lamenta que apenas pudo dar un vistazo de conjunto, que no pudo entrar a más detalles por la abundancia de conventos y de obras y trabajos de los monjes de Occidente que contribuyeron a la cultura. De manera que solamente por este capítulo, esa calumnia de que la Iglesia es oscurantista, inventada por los ilustrados, los de la Ilustración de hace 2 siglos, y que se ha extendido por todo el Occidente, esa calumnia es una calumnia, no es otra cosa que una calumnia. Y la repiten profesores, algunos sabios, otros no tan sabios, se la repiten a los alumnos con mala intención, por su enemiga contra la Iglesia de Dios, y les quitan, les arrancan la fe. Y ya es tiempo de ir desempolvando los libros de la historia e ir sabiendo realmente qué pasó y qué hizo la Iglesia para esta cultura que tiene Occidente, es la cultura pues, de las más adelantadas del mundo, pero debe mucho a la Iglesia de Dios. El Señor les bendiga. Gracias. Deja tu huella. Cada instante de la vida, siéntelo.